חג פורים, חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות רעשנים, שיר וריקודים. אבל הרישה רש רש רש, אבל הרישה רש רש רש, אבל הרישה רש רש רש, ברעשנים, ברעשנים. חג פורים, זה שולחים מנות, מחמדים, מבדקים, נגדנות. אבל הרישה רש רש רש, אבל הרישה רש רש רש, אבל הרישה רש רש רש, ברעשנים. חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות רעשנים, שיר וריקודים. אבל הרישה רש רש רש, אבל הרישה רש רש רש, אבל הרישה רש רש רש, ברעשנים, ברעשנים. חג פורים, זה שולחים מנות, מחמדים, מבדקים, נגדנות. אבל הרישה רש רש רש, אבל הרישה. Amigos de Israel en el camino, mucho gusto en estar con ustedes más una vez. Es una alegría poder participar del tiempo de ustedes, juntando a 4 hermanos en Yeshua, en Mashiach Yeshua, cada uno en un lugar, cada uno con una origen diferente, pero todos a camino de querer bendecir el nombre del Señor y honrarlo con todo lo que nos es posible. Y el asunto de hoy es un asunto sobre una festividad que es bíblica, pero no es el mandamiento de Dios. Y vamos a conversar con Manolo Moyano, que está en España. Hola, Manolo. Hola, ¿qué tal? Contento de estar nuevamente con vosotros. Vamos a tener también a nuestro hermano Fabián Rottenberg, desde Argentina. Hola, Fabián. Shalom, querido Sami, qué lindo verles y una bendición nuevamente compartir este tiempo con ustedes, o como diría Manolo, con vosotros. Somos finos por aquí. Es perfecto, porque cada uno de nosotros tiene un español de calidades diferentes. Y tenemos a Benjamín Server desde Israel. Hola, Benjamín. Hola, Shalom, Shalom, Hag Purim Sameach. Hag Purim Sameach. Y esto es lo que nos une, hablar de Purim. Purim es una festividad que dentro de la tradición judaica es visto como el carnaval judaico, pero de carnaval no tiene nada, mucho por lo contrario. Es un momento donde vemos el poder de Dios haciendo maravillas. Y me gustaría comenzar por ti, Fabián. ¿Cómo tú ves el libro de Esther? ¿Cómo tú ves la situación que se desarrolló para que Dios pudiera operar a través de la reina Esther? ¿Qué es lo que tú te gustaría de contarnos sobre cómo ves esta situación? Bien, como estabas mencionando, Sami, yo creo que lo que hay que destacar por sobre todas las cosas en este libro es la operación divina, aunque no se menciona específicamente el nombre de Adonai, de Hashem, o no aparece el nombre del Señor. Sin embargo, lo vemos desde el primer capítulo hasta el último. Y para de alguna manera guardar y liberar al pueblo de una conspiración que había sucedido ya hace más de 2000 años, va a utilizar la figura de una joven, justamente llamada Esther para nosotros en español. Y Esther es una mujer con tantas características tan específicas, tan maravillosas, que de alguna manera representa al Hijo de Dios, al pueblo de Dios, que está dispuesto a no hacer lo que le parece, a no hacer lo que cree que hay que hacer, sino a depender de su rey. Justamente cuando Esther, junto a un grupo de doncellas, es llevada para ser presentada delante del rey Asuero, ella, en vez de ponerse la ropa o los perfumes que ella quería usar, le preguntó a un eunuco. La pregunta que hizo fue: ¿qué es lo que le agrada al rey?
qué ropa le gusta al rey, qué perfumes son los que al rey le agradan. Y creo que esto tiene que ver con que en estos tiempos el Señor seguramente quiere usar a varones y a mujeres que no quieran hacer las cosas como nosotros pensamos, sino buscando primeramente lo que le agrada, en este caso a nuestro rey. Ahora, con respecto, oyendo directamente a lo que preguntabas, Sami, yo creo que en este libro se da una conspiración. Hay un plan diabólico, entendemos nosotros, por parte de este personaje llamado Amán. Y él lo que le plantea a la autoridad, y luego quiero relacionarlo con el Amán de este tiempo, de este siglo, influenciando a las autoridades de este tiempo. Específicamente en el libro de Esther, en el capítulo 3, si leemos el versículo, si me permiten, voy a leer el versículo 8, dice, Amán le dijo al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Miren cómo comienza a influenciar la noticia o la información que le está llevando al rey. Y luego de alguna manera ejecuta esto que está diciendo en el versículo siguiente, el 9, dice, si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10.000 talentos de plata sobre los que manejan la hacienda para que sean traídos. Bueno, el tema es que de esta manera se genera un plan para destruir, para exterminar, en este caso, al pueblo judío. Claro, Esther recibe la bendición, el privilegio de ser la elegida por el rey. Pasa a ocupar un lugar preponderante. Entonces, intento ir despacio, porque puede ser que haya personas que nunca leyeron el libro de Esther o no saben bien de qué estamos hablando. Esther tenía un tío que era judío. Esther era judía, pero el rey Asuero no lo sabía esto. Entonces, el tío de Esther, llamado Mardoqueo, o Mordejai, le pide a Esther que interceda delante del rey para que se cambie justamente ese decreto. Aquí comienza toda una historia. Esther al comienzo tenía temores. Yo diría que Esther de alguna manera se había un poquito acomodado. ¿Cómo nos puede pasar a nosotros? A veces tenemos que ponernos en la brecha, a veces nuestro rey nos llama a interceder y podemos caer en el error de acomodarnos, de no hacer lo que tenemos que hacer o de no estar donde tenemos que estar. Sin embargo, Esther toma el compromiso. En los capítulos que sigue es interesante que antes de pedirle el favor al rey, primero ofrece un banquete. Yo creo que esto es algo importante para nosotros. Antes de pedir y pedir y pedir a nuestro rey, qué importante también ofrecerle nuestra humillación, nuestra dependencia, nuestra oración, nuestro tiempo con él. Pero llegó un momento donde lo que había que hacer era actuar. A veces, lamentablemente, corremos el riesgo de quedarnos frente a una noticia que no esperamos, quedándonos lamentando, quedándonos con dolor, paralizados. Es real que el miedo paraliza. Justamente en el capítulo que sigue, que lo tengo aquí, el capítulo 4, el versículo 3, dice que en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, es decir, para destruir a los judíos, en todo lugar donde había llegado y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza era la cama de muchos, es decir, se quedaron en un estado de angustia total. Entonces, mientras leía estos capítulos, pensaba en el peligro
de quedarnos en este estado de depresión, de opresión, de luto. Yo creo que hay una realidad que nos muestra la palabra y le doy gracias a nuestro Señor, que Él dijo que vino a deshacer justamente las obras de Amán, las obras del diablo. Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Estoy hablando de Yeshua, de nuestro Señor. Pero volviendo aquí, qué importante que Esther en un momento se levantó e hizo su parte. Nosotros podemos hacer una parte, lo posible, descansando en que nuestro Señor va a hacer lo imposible. Por eso, para cerrar este comentario, quiero animar a aquellos que están sintonizando y que tal vez han recibido un diagnóstico desfavorable, un decreto o una sentencia de mal en cuanto a la salud, en cuanto a la familia, en cuanto a la economía. Hay un refrán que dice, no para siempre se trilla el trigo. O para que se entienda mejor, siempre que llovió, paró. Llega un momento que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios se va a encargar del resto. Y es maravilloso a través de los pasajes de este libro cómo el Señor opera de una manera sobrenatural. Bueno, como solo Él lo sabe hacer, para darle la respuesta, la victoria y la liberación a su pueblo. Amén. Amén. Fantástico. Amén. Has hecho, Fabián, un resumen bastante objetivo del libro de Esther, pero tú levantas algunos puntos que me gustaría oír a Benjamín. Tú primero haces una colocación que es importante. Amán, de una manera bastante dura, él ofrece una propina al rey. ¿Sabes lo que es, rey? Mira, tengo una propuesta. La propuesta vale 10.000 talentos de plata. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, los judíos, los Yehudim, se ponen en una situación desfavorable. O sea, solamente lloran, se lamentan y viven en ceniza. Pero Esther, Benjamín, es desafiada y la Biblia nos dice de que Mordejai, el tío, dice, Esther, ¿sabes lo que? Dios te puso en ese lugar porque probablemente él ya sabía lo que iba a venir y te vas a quedar ahí parada o vas a salir de tu zona de confort y vas a hacer alguna cosa. ¿Cómo lo ves esto, Benjamín? Es muy fuerte, como dice bien, hermano Fabián, y tú también, hermano Sami, porque sabemos el tío Mordejai en este momento, él sabía que no es por acaso. Una mujer judía estaba ahora como reina en un imperio babilónico, en los persas, no es algo común, pero mismo que no hay la palabra Dios, en nombre de Dios, en el libro de Esther, sabemos que todo está a la mano de Dios por este libro, por todo que estaba aconteciendo, aconteció hace más de 2.400 años. Entonces el pueblo estaba afuera de la tierra, estaba exilado, estaba en la galut, como hablamos en hebreo, en exilio, fuera de la tierra. El templo no estaba más, estaba pasando por cosas muy pesadas, muy difíciles, en un momento que necesitaba de algo demasiado de Dios, algo cambiado de Dios. Entonces, Dios sabe todas las cosas y todo está con las manos de Dios. Entonces, Dios hace cosas que no comprendemos en algún momento, pero después podemos mirar cómo las cosas de Dios, en donde Él pone nosotros. Y ahí pongo Dios el Esther. No tenemos dudas que Esther
Hadassah en hebreo, estaba como reina no solamente para su vida propia, pero tenía una misión, algo que Dios puso ella para, no solamente para su vida, pero para un pueblo todo, el pueblo judío que estaba pasando por algo muy peligroso, con un hombre adentro del reinado que quería matar el pueblo. Entonces, ella tenía una misión de salvar a este pueblo. Entonces, es muy interesante cuando sabemos dónde Dios pone nosotros. Todos acá tenemos que mirar, entender, comprender que Dios pone nosotros para algo. Y no estamos en el mundo, no somos hijos de Dios solamente para vivir todos los días, hacer las cosas, buscar Dios para nosotros. Pero tenemos una misión y una responsabilidad. Yo contigo, todos nosotros. Y ahí es la responsabilidad de esta reina que estaba en un reinado que no era de los judíos, que era afuera de la tierra de Israel. Y ahí estaba ella para sacar un decreto de destrucción del pueblo judío. Pero si Dios es que levanta este pueblo es un pueblo sacado antes de Egipto. En muchos milagros miramos cómo Dios no va a sacar este pueblo de nuevo de una muerte. Y así es la responsabilidad de Esther. Y ahí miramos cada uno de nosotros por la fiesta de Purim, por la misión, una mujer ponida por Dios para sacar el pueblo de la muerte. Entonces, cada uno de nosotros miramos la vida de la reina Esther, de su misión. Sabemos que cada uno de nosotros estamos por Dios. Él pone nosotros en una misión. Él nos llama para hacer un trabajo, algo para el reino de Él. No solamente yo quiero, estoy salvo, creo en Dios, tengo el Mesías como Salvador, como Señor, entonces estoy bien, voy para los cielos. No, yo quiero el máximo, hacer en este mundo que otras personas, amigos, familia, personas que no conozco todavía, que miro por el amor de Dios, quiero que otras personas conozcan la salvación. Vamos juntos, unidos. Esto es la misión de la reina Esther, que ella podía estar ahí, reina, en reinado. El pueblo va, ¿qué voy a hacer? No, en mi pueblo, Dios me pone acá. Entonces, tengo la misión que este pueblo, junto conmigo, está liberto. No te vas a muerte. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que buscar por Dios, por la sabiduría de Dios, todos los días, lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuál la misión? ¿Dónde estoy adentro de la voluntad de Dios para hacer el trabajo? No porque Dios necesita de mí. Dios no necesita de mí. Yo necesito de Dios, quedar en el reino de Él. Yo quiero hacer parte del reino de Dios. Si yo no voy, hay otro. Pero yo también quiero estar adentro del reino de Dios. Entonces, esto es importante, que miramos y buscamos como Esther, como la historia de Purim, ¿dónde voy a ser parte? ¿Dónde Dios pone a mí? Ese Dios, yo sé que Dios me pone en este trabajo, con esta misión, voy y no miro para atrás.
Cuando tengo problemas, cuando tengo tribulaciones, no voy a quedar triste, pero voy a buscar por el principio de Dios, no sacar los principios. Si quedamos con los principios de Dios, con los principios bíblicos, nada que pasa conmigo, no voy a vender mis principios porque sé que Dios está conmigo. Él va a me sacar del desierto, las cosas que pasamos, así por amor a Dios, porque quiero estar con Él, buscando por oración. Cuando buscamos en oración, no solamente yo hablo con Dios, no es un monólogo, es un diálogo. Entonces, también buscar por el Espíritu de Dios, escuchar lo que Dios quiere hacer conmigo, lo que Dios quiere de mí. Entonces, el ayuno es muy bueno porque la carne habla, estamos ansiosos. Entonces, cuando hacemos ayuno, es bueno que quedamos atentos a las cosas. Entonces, ayuno y oración es importante siempre hacemos. Y oración todos los días de buscando para que no hago lo que yo quiero hacer, pero lo que Dios tiene que hacer conmigo. Entonces, la unión del pueblo. Entonces, cuando quedamos unidos como el pueblo de Israel en Purim, para que salimos de estas cosas, pasamos por cosas mejores. El pueblo unido es la presencia de Dios. Hay que estar unidos y miramos esto por esta fiesta. Entonces, no mirar los problemas y que los problemas no hacen que yo voy a perder mi fe. La fe hay que estar siempre fuerte en la dirección de Dios, buscando las acciones, como hermano Fabián dijo, siempre oración, buscar la sabiduría de Dios, que Dios va a me poner la dirección y yo voy a hacer lo que tengo que hacer todos los días, con esperanza y con fe, para que juntos podemos sacar las cosas malas por la fuerza de Dios. Y así miramos hoy para la finalidad, miramos mucha cosa pasa por un pueblo de Israel, está en Israel, pero miramos, los persas son hoy el Irán, la misma parte, no cambiaron de nombre, hoy es Irán, antes los persas, no nada contra el pueblo iraniano, pero la lideranza hoy, también los mismos que están ahí quieren matar el pueblo de Israel, tienen un odio. Entonces, lo que pasa, el pueblo está por el milagro de Dios. Mira Israel hoy, todo por la parte hay los terroristas que quieren matar. No, nada contra los pueblos que está en toda parte, pero los líderes que quieren tienen un odio, pero sabemos que el Señor Dios tiene una parte con pueblo de Israel, con pueblo judío, y todavía está ahí con todo lo que pasa. Estamos en Israel, puede ser cosas malas, terrorismo, pero el pueblo está vivo por amor de Dios. Esto miramos que el Purim es un gran milagro que hoy todavía tenemos lo mismo milagro, está caminando por el amor de Dios por el pueblo. Benjamín, nos has dado una clase de historia.
Y dentro de la clase de historia, tú pones de una manera bien clara que son los liderazgos, los líderes de los pueblos que confunden las ideas. Y yo veo hoy, por ejemplo, entonces, juntando experiencias, tenemos Egipto, que querían acabar con el pueblo, Amán, que quería acabar con el pueblo, tuvimos la Inquisición, que quería acabar con el pueblo, tuvimos el nazismo, que quería acabar con el pueblo, pero curioso, y ya mirándote a ti, hermano Manolo, en el capítulo 8 del libro de Esther, nosotros vemos en el versículo 17 y dice que, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y eso es más o menos así como la consecuencia de lo que la señora de Amán había dicho cuando Amán tuvo que llevar a Mordejai a pasear por la ciudad. Ella dijo, si has empezado a caer delante de los judíos, entonces prepárate porque no vas a vencer. ¿Cómo tú ves esto, Manolo, dentro de lo que es la visión de la iglesia gentílica y la reacción con relación a los judíos a Israel? Bueno, es interesante el libro de Esther, ¿no? Muy, muy hermoso, realmente hermoso. Y nos da pautas muy importantes, no solamente a nivel específico del pueblo de Israel, sino también a nivel dispensacional, ¿no? De cómo Dios iba a obrar o ha obrado a lo largo de los siglos de una manera constante, uniforme, ¿no? Él ha llevado su manera de obrar y lo ha ido repitiendo, porque así es el Señor y es fiel, ¿no? Entonces, en el libro de Esther vemos claramente cómo se cumplen ciertos principios, ciertas reacciones o manera de obrar de Dios que lo vemos repetirse vez tras vez, ¿no? Hay lugares puntuales del libro que hace que le den la vuelta a toda esa maldad y toda esa conspiración que decía uno de los hermanos contra el pueblo judío. Vemos cómo se le da la vuelta al asunto, ¿no? Primeramente con Esther, atreviéndose y queriendo entrar sabiendo que podía morir perfectamente, legalmente, porque la ley era así. Sin embargo, ella llegó a tocar la punta del cetro cuando el rey Asuero se le extendió. Y cambia el panorama, cambia el panorama. Habían estado orando por ella, acompañándola, pidiéndole a este Dios de Israel para que Esther pudiera tener una buena entrada a ese reino. Por otro lado, vemos cómo pasa lo de el rey. Hay una podríamos decir, un insomnio, hay algo que le hace desvelar a este rey y va a mirar a ver dónde están a leer el libro de memorias, de las crónicas del reino, etc. Y comienza a leer, no se podía dormir, comienza a leer y ahí se da cuenta de que había una historia acerca de un Mordejai, que no había quedado conclusa, una buena acción, algo bueno que había hecho este hombre a favor del rey. Entonces son cosas que se van dando. En este caso vemos nuevamente la mano de Dios obrando por detrás entre telones y obrando de una manera maravillosa, ¿no? Llevando el corazón del rey y dirigiéndolo hacia donde el Señor quería para que se dieran las cosas, ¿no? En el libro de los Proverbios dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios. A todo lo que quiere lo inclina. De manera que hay un momento en el cual Dios dirige el corazón de este hombre para que vaya y mire en el libro de las memorias. Se mira, se da cuenta de esa situación y manda darle un merecimiento, un honor,
una honra a aquel que había salvado la vida del rey. Bueno, por aquí vemos que van cambiando las cosas. Y a través de todo esto, después vemos cómo la reina pues le hace banquete al rey tras haber sido recibida, porque se le extendió el cetro. Es decir, cada cosa tiene su lugar, tiene su sentido, su importancia, y después la reina pues invita al rey a un banquete que había hecho junto con Amán, con el malo, es decir, el hombre que buscaba la destrucción del pueblo judío. Y se van aclarando las cosas. Cuando todo es puesto en evidencia, en el mismo punto álgido en el que se prepara el hombre malo, Amán prepara una horca por consejo de su mujer, prepara una horca para destruir a Mardoqueo, en el mismo tiempo, momento álgido, la reina invita al rey, invita a Amán, y después es descubierto este hombre Amán con su maldad, con su plan diabólico, y es puesto en evidencia. De manera que Amán es colgado precisamente en la misma horca, por orden del rey, tras haber sido descubierto con todo su plan, y es colgado precisamente en el mismo lugar donde él quería colgar a Mardoqueo. Es muy interesante todo esto, muy interesante, porque después vamos hacia adelante, siglos para adelante, y vemos que en el mismo lugar que el diablo empuja y lleva al mismo Mesías para ser muerto, clavado, en el mismo lugar, el diablo es golpeado en su cabeza de acuerdo a la profecía. Es decir, en la misma horca que Amán quería destruir a Mardoqueo, en la misma horca muere el mismo Amán. Exactamente pasa con la obra del Mesías Jesús. Cuando él muere en la cruz, está golpeando la cabeza en el mismo lugar al mismo diablo, aquel que quería su mal. Y vemos cómo cuando termina, digamos, cuando ocurre todo esto, es tan fuerte, tan impactante lo que está pasando en la corte, lo que está pasando en el reino, que aquellos que pertenecían, que no eran del pueblo judío, se sienten realmente conmovidos, impresionados, impactados por lo que está pasando, la manera como este pueblo judío ha sido liberado, ha conseguido el favor del rey, y eso provoca esa atracción y ese deseo de ir tras los judíos, de estar con ellos, de ser bendecidos juntamente con ellos y buscar lo que ellos también querían a su favor. Esto es algo que se va repitiendo a lo largo de la historia. Siempre se va repitiendo y se va repitiendo. Lo vemos en el caso de José en Egipto, como José iba a ser, fue humillado, la idea es que él fuera anulado, no tuviera ningún protagonismo, y sin embargo Dios le exalta, lo levanta y lo pone en alto. Y el pueblo es liberado, el pueblo es bendecido. Y con el pueblo bendecido, el pueblo egipcio es bendecido. Impresionante. Y lo vemos a lo largo de la historia, vemos en el tiempo de Esther, lo vemos en el tiempos modernos, en los que lo veremos, por supuesto, en el final de los tiempos, ¿no? El profeta Zacarías dice la palabra de Dios hablando de que el tiempo del milenio que va a venir sobre este mundo, en el que el Mesías ya estará sobre esta tierra. Dice Zacarías en el capítulo 8, 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto será una realidad en el milenio, algo tan normal. ¿Por qué? Pues porque van a ser impactados por la posición, la bendición que el pueblo judío reciba y viva en ese tiempo milenial, estando ya el Mesías entre ellos.
Igualmente, y de forma central, con la venida del Mesías. Con la venida del Mesías. El Mesías es llevado a la cruz, muere, y después de morir resucita de entre los muertos, es exaltado a la diestra de Dios en los cielos. Y después vemos como una iglesia, un grupo de judíos que comienzan a caminar y comienzan a dar testimonio. Vemos como después el evangelio, vemos como después la bendición pasa a los gentiles. Y los gentiles quieren también salvarse. Los gentiles también quieren el favor de lo que viene por medio del pueblo judío. Porque dice Jesús, la salvación viene de los judíos. Y esa salvación va a provocar y va a traer bendición también al pueblo gentil. De verdad que qué bendición, qué bueno que nosotros hemos podido ser recibidos a misericordia. Porque desde un pueblo judío que el Señor ha salvado una y otra vez, lo ha liberado de peligro de extinción, de aniquilación de parte de primeramente el diablo, porque ha sido él el autor de querer sacarlo del medio y quiere seguir sacándolo del medio y querrá seguir sacándolo del medio. Cuando vamos a un tiempo de tribulación en el cual el pueblo de Israel va a sufrir lo indecible, y esto es todavía futuro, vemos como ese remanente que mirará al que traspasaron y harán lloro y lamentación por él. El Señor viene por segunda vez, el Mesías, y libera a su pueblo, nuevamente lo libera y lo saca del peligro de ser extinguido, ¿no? Entonces vemos cómo de forma tan preciosa lo que ocurrió en el libro de Esther, esa historia queda marcada y después se van repitiendo. Es algo que se repite vez tras vez para que entendamos cómo es el obrar de nuestro bendito Dios, cómo Él ama a su pueblo Israel, cómo lo ha liberado vez tras vez. Me quedo asombrado, yo siempre digo, detrás pueden estar los intereses de las naciones, los conflictos, etc. Por supuesto, pero hemos visto en Proverbios que el Dios inclina el corazón de los poderosos de este mundo para que vayan donde el Señor tiene su plan, tiene sus propósitos. Y vemos cómo termina la Segunda Guerra Mundial, se descubre un holocausto, una terrible tragedia para el pueblo judío. Y solamente 2 años y pico, no llegan ni a 3 años, porque estamos hablando del año 47 y la guerra termina en el 45. Vemos que las naciones tienen que reconocer y tienen que aceptar a un pueblo llamado Israel con un estado de derecho en la tierra de Israel. Esto es milagroso, queridos hermanos, esto es milagroso. Dice, sí, porque Inglaterra estaba de acuerdo con el otro, le interesaba que estuvieran ahí y tal y cual. No, Proverbios, el corazón de los poderosos es inclinado para donde Dios quiere que estén, por amor a su pueblo, por amor a sus hijos, por amor a los suyos. Así que qué bendición, qué bendición. El libro de Esther es como una ilustración ahí, un ejemplo de cómo Dios ha cuidado por los siglos a su querido pueblo Israel y cómo Dios ha obrado. Y de la manera más preciosa y más perfecta con la venida del Mesías Jesús, Yeshua, como decís vosotros, Joshua, y a venir a dar su vida y ponerse en nuestro lugar. Y él no fue como la reina Esther que tocó el cetro y no murió. El Señor bendito, él tuvo que morir, tuvo que dar su vida por nuestros pecados, para que todos nosotros pudiéramos llegar a disfrutar de ese reino tan precioso, del cual Benjamín siempre está con él en su boca, pero me alegra muchísimo el reino, pertenecer al reino, ser hijos del reino. ¡Qué bendición! Hermanos, una bendición tremenda. Contentísimo de haber podido estar tratando este libro de Esther en el día de hoy. Manolo, qué visión interesante que nos pones. Y ahora podemos entonces mirar nuevamente cuando empecé a decir de que no es un carnaval,
por lo contrario, es una celebración, es una Amén. fiesta de alegría. Y sí, porque vemos la mano de Dios puesta sobre su pueblo a través de las generaciones. En Ivrit decimos Ledor Vador, de generación en generación. Y en todas las generaciones vimos la mano poderosa de Dios cubriendo a este pueblo. Y vemos hoy, en nuestros días, que el gran llevador de la Torá ha sido Yeshua HaMashiach, porque él trajo la Torá viva para nosotros. No es que él la cambió, por lo contrario, él la confirmó. Y la confirmación es esta, lo que acabamos de ver, la fidelidad de Dios a través del tiempo. Ya puse a ustedes alguna vez antes Génesis 12:3, donde Dios le hizo una promesa a Abraham Avino. Abraham le dice, quiere decir, Dios le dice a Abraham, cuídate, Abraham, yo te voy a bendecir, vas a ser bendición para todas las naciones. Y aquí, como cada uno de ustedes puso, vemos las bendiciones para todos. Amén. Queridos youtuber espectadores, esperamos haberles dado una visión diferente, una visión nueva, una visión más amplia de lo que es la fiesta de Purim. Esperamos que esta fiesta pueda ser para ustedes la gran alegría de ver el mover maravilloso de Dios, que entiendan la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de reconocer que fuimos puestos en nuestros lugares porque Dios quería que hiciéramos alguna cosa. Como le hemos dicho, podemos no hacerlo, pero recuerden, Dios no se olvida de lo que nosotros dejamos de hacer, así como se acuerda de lo que cada uno de nosotros hizo a su pedido y para su honra y para su gloria. Que sea un Purim de mucha alegría, que sea un Purim de celebración, porque fuimos realmente separados para honrar a nuestro Dios. Beshem Yeshua HaMashiach, Chag Purim Sameach. Amén. Amén. Hag Purim Sameach. Amén. Hasta Dios luego, bendiga, hermano. amigos. Chao.